Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, al Dios que es, al que era, y al que ha de venir. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios ha hablado con su pueblo, aleluya, y su palabra es eterna, aleluya. Dios ha hablado con su pueblo, aleluya, y su palabra nos enseña, aleluya. Pueden sentarse. En esta hermosa mañana que nos regala el Señor, mañana de la 9ª semana del tiempo ordinario en que sacamos para celebrar la solemnidad de la Santísima Trinidad, continuamos de fiesta, ¿verdad? La semana pasada Pentecostés, esta semana Santísima Trinidad, la próxima semana en Corpus Christi. Seguimos celebrando estas grandes fiestas dentro de la iglesia que nos dan sentido, le dan razón al cristiano y le dan la esencia, ¿verdad?, de lo que es ser un verdadero cristiano. Hoy hablamos de la Santísima Trinidad refiriéndonos a ese Padre creador, a ese Hijo que nos da la salvación y al Espíritu Santo que es nuestro consolador. Observamos con estas tres personas en una cómo se manifiesta el inmenso amor del Padre. Vemos cómo ese amor es al extremo, ¿verdad? Al extremo tal que nos creó, y cuando nos creó nos dio un paraíso lleno de todas las bendiciones que nos podíamos imaginar, donde todo era perfecto. Pero cometimos el error de probar la manzana y ahí se dañó todo, ¿verdad? Dios nos sigue amando todavía. Y entonces, ¿qué hace? Nos manda a su Hijo unigénito, lo manda a la tierra, lo hace hombre como tú y como yo, para que padeciera, para conocer lo que era la humanidad. ¿Y qué hicimos? Lo crucificamos, lo matamos y se lo enviamos para allá, morido. Y Dios nos sigue amando todavía, que por tercera ocasión nos envía entonces al Paráclito, al Consolador, a este Espíritu Santo que es entonces el que va a encargarse de darle continuidad a lo que Cristo nos enseñó y también a enseñarnos cosas nuevas. Es nuestro abogado defensor, nuestro instructor y nuestro guía. Entonces, hermanos, comenzando con estas lecturas tan hermosas, vemos cómo Moisés actúa en la presencia de Dios. ¿Qué hace Moisés cuando escucha la voz de Dios? Se postra, rostro en tierra, lo alaba, lo bendice, lo glorifica, ¿verdad? Y sabe la bendición que es escuchar la voz del Señor, porque sabe que está siendo perdonado por esa voz. Está siendo perdonado de esos pecados que hemos cometido. Y vemos cómo se refiere a Moisés al Señor, ¿verdad? Me has dado el favor tuyo, vente con nosotros y quédate con nosotros, ¿verdad? Para que convenza a este pueblo de dura cerviz, este pueblo que son un chorro de cabezones, que no escuchan la palabra, que no le hacen caso, que no la atienden, que no hacen la voluntad del Padre, ¿verdad? Y por eso es que Moisés con ese amor le pide al Padre que se quede entre nosotros para buscar que haya esa paz. Observamos cómo se refiere al Señor, Señor Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira, rico en clemencia y lealtad. Esa descripción yo la hago, ¿verdad?, de un Padre amoroso, de un Padre que nos ama.
A lo mejor no como nuestros padres, porque le prendían de medio maniquetazo inmediatamente y la pela iba rapidito, ¿verdad? Y la clemencia era muy poquita. Los golpes que nos daban y también la educación que querían darnos, no lo hacían por mal, lo hacían por educarnos correctamente. Pero pues el Dios del cielo no es así. El Dios del cielo nos trata siempre con amor. Con ese amor está dispuesto, ¿verdad?, a seguirnos dando la bendición y la oportunidad que perdonemos, que nos perdonemos los unos a otros. Pero ¿qué notamos en Moisés? El respeto inmenso por el Padre. ¿Qué hace? Lo glorifica, lo alaba, como dice el Salmo. A ti gloria y alabanza por los siglos de los siglos, ¿verdad? Es importante reconocer cuándo y cómo alabamos a Dios, cómo lo alabamos. A veces pasa el día entero y por nuestra boca no sale una palabra de alabanza a Dios. A veces pasa el día entero y no sale una palabra de agradecimiento a Dios. No sale, no nos nace, ¿verdad? Y es importante que reconozcamos que tenemos que glorificar a Dios por todo lo que nos pasa, por lo bueno, por lo menos bueno y por lo malo también. Entonces, hermanos, con esta alabanza y glorificación a Dios es que nos vamos adentrando en ese misterio tan grande que es mi relación con Dios y con el Padre. Y es eso lo que nos va a dar la capacidad de saber que perdonados y reconociendo la gloria de Dios, podemos comportarnos en este mundo que Dios nos ha regalado como verdaderos seres humanos, seres de paz, seres que transmitan, ¿verdad?, el amor que Dios nos da. Seres que se preocupen por el hermano, que pase uno que no nos soporta y que yo no le dé la cera para no saludarlo. Que aprendamos, ¿verdad?, a amarlos a todos sin medida. Que aprendamos a amar aún al que no nos ama, como Dios lo hace y te lo manifiesta en el día de hoy con esta Santísima Trinidad. Por eso nos dice, ¿verdad?, esta segunda lectura, que nos mantengamos siempre unidos, que mantengamos ese saludo, ese ósculo santo, ese beso santo del hermano. Entonces, perdonando y amando, hermanos, es que nos vamos compenetrando en este misterio, como les mencioné anteriormente, en el misterio de nuestra santidad, en el misterio de nuestra perfección, en el misterio, ¿verdad?, de mi relación con Dios y con el Padre y con el Hijo. Nosotros como individuos tenemos que saber diferenciar que esas tres personas tienen una capacidad diferente, pero que las tres actúan en una sola persona. Para mis tiempos había un aceite que era maravilloso, para todo lo utilizaban, se llamaba 3 en 1. Todo lo que tocaba ese aceite lo resolvía. Y esta Santísima Trinidad es exactamente igual. Todo lo que toque la Santísima Trinidad lo resuelve, porque si nos creó, nos amó tanto que nos dio a su Hijo y nos ama más que nos da el Espíritu Santo. Imagínate, no nos va a resolver la existencia. Entonces, en este mensaje que tenemos para hoy, es importante ver que Dios no nos habla de castigo, no nos habla de juzgar. Nos dice que nos juzgamos nosotros mismos. Porque si crees en la palabra, estás salvo. Si no crees en la palabra, te has juzgado tú mismo, ¿verdad? Y te has condenado tú. ¿Por qué? Porque Él quiere que todos nos salvemos y todos sus intentos son para que todos, literalmente todos, alcancemos la salvación. Pero, como he dicho anteriormente, a veces el mensaje no entra por aquí y no sale por acá. No escuchamos, no atendemos, no lo ponemos en práctica. Y no es que todo el tiempo estemos predicando, llevando el mensaje, orando en las 4 esquinas. No es eso, hermanos. Es que nuestra vida sea una que yo verdaderamente relate con mi palabra, con mis actos, ¿verdad?, con mi presencia. Relate que yo creo que en la Santísima Trinidad, creo en Dios que me creó, en el Espíritu Santo que me intercede por mí y en Jesús que es mi Salvador. Pero a veces, hermanos, nos pasamos la vida, como dije ahorita, sin glorificar a Dios. ¿Qué hacemos? Todo el día quejándonos. ¡Ay, Dios! Todo me sale mal. Mira, se me vació una goma. Mira, me pasó esto. Mira, se me fue la luz. Mira, no tengo agua. Mira, todo es una queja constante. Pero no nos damos cuenta que al ratito, a las 2 horas, 3 horas o al otro día, Luma te va a enviar la luz. Que al otro día o pasado mañana te va a llegar el agua. Que vas a la gomera y cambiaste la goma.
Porque hay países del mundo, de este mundo que nosotros estamos, que jamás le va a llegar la luz, que jamás van a tener agua y que jamás tendrán una goma que cambiar. Entonces, ¿por qué vemos siempre el vaso medio vacío y no lo vemos medio lleno? Que tenemos posibilidades. ¿Que aquellos son peores que nosotros? No, cada cual tiene su naturaleza y cada cual en su nivel tiene la capacidad de glorificar, de agradecer y de aceptar a Dios. Pero nosotros que somos tan bendecidos, más que bendecidos, repletamente bendecidos, pues tenemos que manifestar esa alegría en el mundo. Porque salimos aquí llenitos, ¿verdad? De la palabra, de la Eucaristía. Pero cuando salimos de ahí para afuera, el semblante nos cambia y somos otros. Y lo menos que parecemos es que salimos de una misa. Lo menos que parecemos es que nos alimentamos con la palabra, que nos alimentamos con la Eucaristía. Porque la alegría se nos espanta. No, hermanos, no puede ser así. Porque si Él nos ama tanto a nosotros, nos da tanto amor, ¿por qué somos tan mezquinos para mostrar el amor al otro? Tenemos que manifestar ese amor, esa pasión por los demás, ese querer servir, esa disponibilidad. Porque a Dios tú le pides y Él te contesta inmediatamente. Entonces, ¿por qué nosotros con tanta mistiquería? ¿Por qué tan maceta, como dirían los muchachos, verdad? ¿Por qué no nos damos? ¿Por qué no nos entregamos? ¿Por qué somos tan restringidos para darle al otro esa expresión? Si Dios nos dice constantemente, yo los amo, ámense el uno al otro, perdónense el uno al otro, ¿por qué entonces somos tan diferentes, tan difícil, verdad, de entender eso que Dios quiere? Qué sencillo es, hermanos, y qué feliz es uno cuando no tiene rencor en el corazón, cuando no tiene odio en el corazón, cuando no hay raíces de amargura. Qué bendición tan grande. Mire el corazón de una persona que odia. ¿Cómo está? Pues duro, difícil de expresar, nada entra, todo lo que sale son cosas negativas. Pero cuando aprendemos a soltar esas cosas, a pasar la página, a ponerle una piedra para que esa página no se levante y que aprendamos a vivir la vida delante de Dios, poniendo nuestras cargas, poniéndolas, repito, poniéndolas, no poniéndolas y quitándolas, poniéndolas y dejándole las cargas al Padre, veremos cómo la vida va a ser de otra forma. Entonces, hermanos y hermanas, yo los exhorto en esta mañana a que creemos, ¿verdad?, un balance en nuestras vidas, que diariamente nos evaluemos cómo está mi vida con la Santísima Trinidad. Y me refiero a, con Dios Creador, yo le agradezco todo lo que me ha dado, le agradezco que me creó, le agradezco las bendiciones que me da, le reciproco con amor el amor que Él tiene para conmigo. Con Dios, el que nos salva, con nuestro hermano mayor, con Jesucristo. Le agradezco a Jesucristo, el que diera su vida por ti y por mí, que vertiera su sangre preciosa para limpiar nuestros pecados, que gracias a esa sangre ya no tenemos que latigarnos ni lapidarnos, porque ya Él con su sangre nos liberó. Y con el Espíritu Santo lo escuchamos, le hacemos caso, le pedimos su dirección, le pedimos su compañía y su ayuda en la necesidad. En esa medida, hermanos, que nos evaluemos y veamos cómo está nuestra relación con Dios, entonces es que vamos a poder ir comprendiendo y vamos a ir creciendo cada vez más. Y vamos a ir aprendiendo, hermanos, que la complicidad de la vida, la dificultad de la vida, si la aprendemos a soltar, pero es literalmente soltar en las manos de Dios, no habrá nadie que nos quite la paz. ¿Por qué? Porque Él se va a encargar de darnos las herramientas para esa dificultad, nosotros la manejemos como Él quiere que se maneje. Y nos va a permitir entonces, en toda dificultad, por grave que sea, nos va a permitir entonces verlo desde otro punto de vista. Del punto de vista de un hijo de Dios, del punto de vista de uno que ama como Él nos ama, que amamos todo, lo bueno, lo menos bueno y lo malo también. ¿Por qué? Porque Él está siempre dispuesto a darnos la mano, siempre está dispuesto a socorrernos, siempre está dispuesto a sacarnos del hoyo donde nos encontramos, siempre y cuando le demos la oportunidad, porque Él nos respeta como somos, ¿verdad? Y respeta nuestros espacios. Yo quisiera que no nos respetara, ¿verdad?, que nos sacara a la fuerza,
pero pues cada cual tiene su libre albedrío y tenemos que también respetarlo. Pero importantísimo, hermano, aprendamos entonces a establecer esta relación con la Santísima Trinidad, que no se quede solamente cuando hacemos el credo o en las oraciones en la misa. No, que lo veamos patente en nuestras vidas, que lo veamos, ¿verdad?, cómo actúan esos tres en uno, cómo actúan en nuestra vida, y que reconozcamos su poder y su gloria. Reconozcamos, ¿verdad?, que tenemos que adorarlo, alabarlo, bendecirlo y reconocerlo constantemente en nuestras vidas. En esa medida, hermanos, es que podremos entonces ir creciendo como cristianos, que podamos dar un buen testimonio, que donde nosotros vayamos, la gente quiera ser como yo soy, que se sienta complacido con nuestra presencia y que se sienta que nosotros le podemos ayudar en un caso de necesidad. Pues esa es la función del cristiano, que cuando te vean, mira, ora por mí, mira, intercede por mí, mira, ponme en oración. Eso deja mucho que decir, ¿verdad? Deja mucho que hablar de un buen cristiano. Cuando no nos digan eso, preocúpate, porque no están confiando en lo que tú estás demostrando como cristiano. Pero cuando te acercan, mira, un consejito, mira, ponme en oración. Ahí, ¿qué quiere decir? Están viendo tus dotes de cristiano, están viendo tu cercanía con Dios y te están utilizando para que tú intercedas también por ellos. Así que seamos como María, también como José, que con la humildad, ¿verdad?, y con el silencio aceptaron la voluntad de Dios. Que así sea.